Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. Una ola global de risk-on tomó fuerza mientras los inversores apostaban por una sola narrativa. La Fed terminó con las subidas, y un recorte podría llegar tan pronto como en diciembre. Las acciones en IUU se dispararon, lideradas por las small caps, una apuesta clara por costos de financiación más bajos, aun cuando las ventas minoristas débiles señalan un enfriamiento del consumo. Europa subió gracias a una potente desaceleración inflacionaria que lleva el CPI hacia 2,2%, aunque el pesimismo empresarial alemán y el presupuesto ajustado del Reino Unido ensombrecen la recuperación. Y en Asia, Japón sigue impulsado por el fin de la era deflacionaria, mientras que el rally tecnológico chino contrasta con beneficios industriales nuevamente a la baja. Antes de lanzarte al próximo trade macro o la siguiente ruptura, pausa. Analicemos lo que los datos susurran, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no comentarios reciclados. Y quédate, porque al final de este episodio revelamos los 5 mayores riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Arrancamos el análisis de la semana, que termina el 28 de noviembre de 2025. Y, bueno, la sensación es de euforia casi total. Sí, optimismo generalizado. Parece que Wall Street se ha vuelto de acción de gracias, con una sola idea en la cabeza. La Reserva Federal va a bajar los tipos en diciembre. Y esa idea ha actuado como combustible para cohetes, vamos. Ha sido la narrativa única, sin duda. Pero como siempre, la pregunta del millón es si esta fiesta se basa en la realidad económica o si es solo un espejismo. Un deseo de los inversores. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese, separar el grano de la paja, ver qué ha pasado de verdad en Estados Unidos, Europa, Japón y China. Entender si el optimismo está justificado o no. Me parece un planazo, porque hay tantas señales contradictorias ahora mismo que una necesita un mapa para no perderse. Venga, vamos a ello. Vamos. Haremos ese tour global, luego miramos qué nos espera a la primera semana de diciembre, que viene cargadita, y acabamos con los 5 grandes riesgos. Empecemos por el epicentro del terremoto, Estados Unidos. De acuerdo. Bien, vamos a desglosar esto, porque las cifras son espectaculares. El Nasdaq, casi un 5% arriba. Una barbaridad. El S&P 500, un 3,7%, e incluso el Russell 2000, el de las pequeñas, más de un 5,5%. Sí, sí. La chispa parece clara. Varios miembros de la Fed han dejado caer que la bajada de tipos está sobre la mesa. Sí, los comentarios han sido la chispa sin duda. Pero lo que me parece más interesante es que el mercado ha decidido escuchar solo la parte que le gusta. ¿Ah, sí? Porque los datos económicos que tenemos cuentan una historia mucho más confusa. Y aquí tenemos la gran paradoja del momento, que es lo que de verdad tiene a la Fed en un aprieto. A ver, desarrolla eso. ¿Qué paradoja es esa? Pues mira, por un lado, tienes un mercado laboral que va como un tiro. Las peticiones de subsidio por desempleo a mínimos de 7 meses. O sea, fortaleza. En teoría sí. Pero por otro lado, la confianza del consumidor se ha desplomado y las ventas minoristas de septiembre, que nos llegaron con retraso, muestran una debilidad clarísima. O sea, la gente tiene trabajo pero no gasta. ¿Por qué? Porque su sueldo se lo come la inflación, en el súper, en la gasolina. No es una debilidad del empleo, es una debilidad del poder adquisitivo real. Ah, claro. Y ese matiz es clave para entender por qué la Fed podría bajar tipos aunque el paro sea bajísimo. Están viendo que el consumidor, que es el motor de la economía, empieza a gripar. Entendido. Y para entender la visión interna de la Fed, tenemos su famoso libro beige, que es como el feeling de la calle, ¿no? Exacto. Es el complemento a los datos fríos y refleja exactamente esa misma ambigüedad. ¿Qué dice? Pues habla de subidas de precios modestas, lo cual es bueno, pero también de un descenso del empleo en algunas zonas. Y ojo, de presiones de costes por los aranceles. Una imagen borrosa, vamos. Totalmente.
La reacción del mercado de bonos, eso sí, fue de una claridad meridiana. Los rendimientos de los treasuries, hundidos. Los inversores dan por hecho que el ciclo de subidas ha terminado. Entonces, si tuviéramos que resumir la situación en EU, sería un mercado bursátil en plena euforia, apostándolo todo a la bajada de tipos. Con la IA y las pequeñas liderando la carga. Exacto, pero con una luz de advertencia parpadeando. La del consumidor, que podría provocar una desaceleración muy seria en este último trimestre. Exactamente. La fiesta sigue, pero alguien ha mencionado que quizás se acabe el hielo pronto. Vale, esa es la foto en Estados Unidos. La pregunta es si esa euforia ha contagiado también a Europa, donde la situación de fondo es, a priori, bastante más delicada. Pues hemos visto un contagio claro, aunque con sus propios matices. El Stoxx 600 europeo subió más de un 2%. Y el DAX alemán más de un 3%. Sí, que es el gran termómetro industrial, pero la música de fondo aquí es diferente. No es tanto la esperanza de una bajada de tipos, sino el alivio. ¿Alivio por qué? Porque la inflación parece que, por fin, está bajo control. Los datos de esta semana han sido clave, entonces. Fundamentales. Vimos cifras moderadas en Francia, España, Italia. Esto le da al Banco Central Europeo un colchón enorme. Ya. Todo apunta a que el dato preliminar de la eurozona que sale el lunes se situará muy cerca del 2,2%. Si se confirma, el BCE puede mantener su pausa mucho tiempo. Y eso a los mercados les encanta, pero no todos son buenas noticias en Europa. Y aquí la cosa se pone interesante, de verdad. Porque al otro lado del canal, en el Reino Unido, ha caído una bomba. Un presupuesto con una subida de impuestos de 26.000 millones de libras. Suena a hachazo fiscal. Es un frenazo en seco para la economía. La propia Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, que no es sospechosa de radical, advierte que esto va a lastrar el crecimiento. Claro. Y que llevará la carga fiscal a su nivel más alto en 30 años para 2030. Es una medida durísima. Y mientras, en Alemania, el motor europeo, vemos una especie de esquizofrenia económica. Totalmente. Es una situación curiosísima. Tienes el índice de confianza empresarial IFO que se ha desplomado. El empresario alemán ve el futuro negrísimo. No quiere invertir ni un euro. Nada. Pero luego miras la confianza del consumidor y ha subido ligeramente. Es como si el empresario al llegar a casa pensara, quizás sea buen momento para cambiar el coche. Vaya tela. Ese choque es el gran dilema de Alemania ahora mismo. Conclusión para Europa. Ambiente agridulce. La inflación a la baja es una noticia fantástica, pero los nubarrones del hachazo fiscal británico y la debilidad industrial alemana son una amenaza muy real. Has dado en el clavo. Es un equilibrio muy, muy frágil. Y si en Estados Unidos y Europa el optimismo se basa en que los bancos centrales pisen el freno, en Japón la historia es justo la contraria. Exacto. Allí la fiesta viene porque por primera vez en décadas parece que van a pisar el acelerador. El Nikkei ha subido más de un 3%. ¿Estamos ante el fin de la era de baja inflación japonesa? Esa es la pregunta del millón, y todos los indicios apuntan a que sí. Llevamos años esperando este momento. Y parece que llega. Parece que sí. El IPC subyacente de Tokio sigue anclado en un saludable 2,8%. Y no es solo la inflación, las ventas minoristas, la producción industrial, todo ha sido muy sólido. La recuperación tiene músculo. Claro, los datos son una cosa, pero ¿se está reflejando ya en el mercado de bonos? Que es donde el dinero habla de verdad. Es la prueba definitiva. Y la respuesta es un sí rotundo. El rendimiento del bono japonés a 10 años, que ha sido el activo más aburrido del mundo durante décadas, Sí. ha subido hasta el 1,82%, coqueteando con máximos de 17 años. O sea, los inversores están vendiendo bonos masivamente. Exacto. Están apostando a que el Banco de Japón no tendrá más remedio que subir los tipos, quizá tan pronto como en diciembre. Se están posicionando para un giro histórico. Pero en medio de esta historia de normalización, el gobierno japonés va y aprueba un paquete de estímulo fiscal gigantesco. De 21,3 billones de yenes, una barbaridad. Y esa es la gran nota discordante. Tienes al Banco Central preparándose para retirar estímulos y al gobierno inyectando dinero a expuertas. Es totalmente contradictorio. Y genera dudas enormes sobre la sostenibilidad de la deuda japonesa a largo plazo. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de Japón, ¿cuál sería? Que los inversores están apostando por el fin de una era económica de 30 años. Un cambio de paradigma total.
pero al mismo tiempo, el riesgo de una crisis de deuda soberana en el país está aumentando. Es una combinación potencialmente explosiva. Y de una historia de cambio estructural nos vamos a China, donde el relato es completamente distinto. Allí las ganancias han sido más modestas. Sí, un 2,5 en el Hang Seng. Pero lo llamativo es que el motor no ha sido la economía, sino una especie de fiebre por la inteligencia artificial. Es el ejemplo perfecto de cómo una narrativa tecnológica puede ir completamente por delante de la realidad económica. ¿Por qué? Porque si miras los datos fríos, la situación no es para tirar cohetes. Los beneficios industriales de octubre cayeron un 5,5% interanual. Se ha roto la racha de recuperación que había dado algo de esperanza. ¿Pero el mercado? El mercado simplemente ha decidido mirar para otro lado. Prefieren apostar por un futuro de ciencia ficción que por un presente complicado. Supongo que también siguen esperando que Pekín saque la artillería pesada con los estímulos, ¿no? Exacto. La esperanza de un gran plan de estímulo sigue ahí, latente. Y mientras la llamada campaña anti-involución de Pekín, pues todavía no ha conseguido mover la aguja. China sigue coqueteando con la deflación. A pesar de todo, parece que el objetivo de crecimiento del 5% para 2025 se cumplirá. Sí, la mayoría de analistas cree que lo alcanzarán, aunque sea por los pelos y con una clara desaceleración en este cuarto trimestre. Pero la conclusión es innegable. Hay un divorcio total entre el rally tecnológico y la debilidad de la macroeconomía. De acuerdo, tour global completado, ahora la vista puesta en la primera semana de diciembre, que se perfila como la primera gran prueba de fuego para todo este optimismo. Es la hora de la verdad. Absolutamente. Es una semana crucial, de las que marcan un antes y un después. El lunes tenemos los PMIs manufactureros de China y el ISM de Estados Unidos. Los dos grandes termómetros industriales. Exacto. El martes el dato de inflación preliminar de la eurozona. El miércoles el ISM de servicios en Estados Unidos. Y el viernes es el día D. ¿Por qué el viernes es tan importante? Porque en Estados Unidos se publica el deflactor del consumo personal subyacente, el famoso PCE subyacente. El indicador favorito de la Fed. El favoritísimo, mucho más que el IPC. Lo consideran más preciso y además sale junto a los datos de ingresos y gastos personales. Será la última gran foto de la economía que verá la Fed antes de decidir en diciembre. Con ese calendario en mente, que parece un campo de minas, vamos a destilarlo. ¿Cuáles son los 5 grandes riesgos? Las 5 posibles bombas que podrían estallar la semana que viene. Vale, vamos con ello. El primero, sin duda, es un giro inesperado de la Fed. Si ese dato de PCE del viernes sale más caliente de lo esperado... Sí, una sorpresa de inflación en la eurozona. Un IPC el martes por encima de lo previsto sería un jarro de agua fría. Pondría al BCE en una posición muy incómoda. ¿Y se acabaría la calma en los bonos europeos? Totalmente. El tercero vuelve a mirar a Asia. China. China. Una decepción en los IPC de China. Si los datos de actividad manufacturera del lunes son malos, podrían pinchar la burbuja de optimismo tecnológico. Un recordatorio brutal de la debilidad real. El cuarto riesgo es más sutil, pero potencialmente igual de disruptivo. Y tiene que ver con Japón. Un movimiento inesperado del Banco de Japón. No tienen reunión, pero el mercado está tan sensible que cualquier comunicado, cualquier filtración que apunte a una subida de tipos inminente, podría provocar un terremoto. Un terremoto en los mercados de bonos globales, no solo en los japoneses. Y el quinto y último riesgo, que en el fondo es el que lo conecta todo. El agotamiento definitivo del consumidor en Estados Unidos. Los datos de gasto personal del viernes son clave. Si confirman que el consumidor estadounidense de verdad ha pisado el freno, las perspectivas de crecimiento para 2026 cambian radicalmente. Completamente. Sin el consumidor americano, la economía mundial se para. En definitiva, noviembre termina con una explosión de optimismo casi irracional. Pero la primera semana de diciembre se presenta como un baño de realidad. Sí, es una tensión constante entre la esperanza de que los bancos centrales nos salven y el miedo a que los datos confirmen que el crecimiento se para. Es el clásico tira y afloja, pero ahora mismo está en su punto álgido. Los datos de la semana que viene o validan la fiesta del mercado o la terminan de golpe. En cualquier caso, es muy probable que la volatilidad vuelva con fuerza. Y para terminar, una idea para la reflexión que va más allá de la próxima semana. Hemos hablado todo el rato de cómo los bancos centrales reaccionan a los datos. Pero, ¿qué pasaría si los propios datos empiezan a ser completamente esquizofrénicos? Es una pregunta excelente, porque es el escenario de pesadilla para cualquier banquero central. A ver. Imagina un 2026 en el que la inflación en Estados Unidos se desploma, por ejemplo, al 1%, muy por debajo del objetivo.
La lógica dice que hay que bajar tipos a toda prisa. Claro, para evitar una recesión. Pero, a la vez, el mercado laboral se mantiene increíblemente fuerte, creando 300.000 empleos al mes y con los salarios subiendo. Sería un caos. Tienes una señal de recesión por un lado y una señal de sobrecalentamiento por otro. Exacto. ¿Qué incendio eliges apagar? ¿Luchas contra la recesión, que te marca la inflación baja, o luchas contra el riesgo de un rebrote inflacionario que te marca el mercado laboral? Hagas lo que hagas, te vas a equivocar en uno de los dos frentes. Vaya dilema. Ese es el verdadero rompecabezas al que podrían enfrentarse, y para el que los manuales de economía, créeme, no tienen una respuesta clara. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos, construyamos el tuyo.